Mi novia me pidió una pausa y se fue de viaje con su ex. Llevaba casi 2 años con Ana. 2 años que, si los miras desde afuera, parecían sacados de una película romántica de esas que todos envidian. Las fotos en viajes improvisados, los desayunos en cafés escondidos de la ciudad, los mensajes largos a medianoche hablando del futuro. Todo tenía ese brillo especial que solo tienen las historias cuando recién comienzan. Y durante mucho tiempo yo pensé que ese brillo era real, que éramos esa pareja, la que todos dicen que funciona, la que parece destinada a durar. Hasta que un día, sin darme cuenta, empecé a notar pequeños detalles, señales tan sutiles que, si no estás atento, podrían pasar desapercibidas. Pero estaban ahí, y aunque me negaba a aceptarlo, cada una era una grieta más en lo que yo creía que era una relación perfecta. Al principio fueron cosas simples, que tardaba más de lo normal en responder, que cancelaba planes de último minuto porque se sentía cansada, que ya no tenía la misma emoción cuando me veía, que sus abrazos eran un poquito más cortos y sus despedidas un poquito más rápidas. Y yo, como muchos, me repetía, son etapas, es normal, todos pasan por rachas así. Pero por dentro había un pequeño nudo en el pecho que no se deshacía. Algo no estaba bien, y aunque lo sabía, no estaba listo para enfrentarlo. Hasta que una tarde, una de esas que parecen inofensivas, ella me dijo que necesitábamos hablar. Esas palabras que jamás traen nada bueno. Nos sentamos en una banca del parque donde nos habíamos besado por primera vez. El mismo lugar, el mismo viento, pero otra energía completamente distinta. Ella suspiró, miró al suelo y dijo, siento que estoy desconectada, necesito una pausa, necesito reencontrarme. Esa frase, la frase que casi todos temen, la frase que casi nunca significa lo que parece. Y aunque por dentro sentí que algo se hundía, por fuera hice lo que creí que era correcto. Le dije que la entendía, que la apoyaba, que si necesitaba espacio, yo iba a respetarlo. No quería sonar desesperado. No quería agarrarme a una persona que aparentemente necesitaba respirar. Pero mientras la escuchaba justificar la pausa con palabras como procesar, tiempo, ruido mental, algo dentro de mí se tensaba. Porque me conocía, y la conocía a ella. Y había algo en su tono, en su mirada esquiva, en su necesidad de no dar demasiados detalles, que simplemente no cuadraba. Aún así acepté. No había mucho más que pudiera hacer. Ese día me fui a casa con una sensación rara. No era tristeza, no era enojo, era más bien esa intuición incómoda de que la historia que te están contando no es la historia real. Una sensación de que la pausa no era para pensar, sino para hacer algo que no se atrevía a admitir. Los días siguientes se sintieron extraños. No hablamos, no escribimos. Yo traté de ocupar mi mente con trabajo, amigos, cualquier cosa. Pero no importa cuánto te ocupes, siempre queda espacio para preguntarte, ¿qué estará haciendo? Y lo peor, ¿con quién estará? Y entonces llegó el momento que terminó de romper la ilusión. 2 días después de que pidiera la pausa, me desperté, revisé el celular por costumbre, y ahí estaba, una historia suya en Instagram. Una playa, un atardecer, una risa que yo conocía demasiado bien. No había nada explícito, solo un video panorámico, pero la sombra de una silueta masculina aparecía apenas un segundo al fondo. Y claro, mi mente hizo lo que todas hacen, buscar coincidencias. Debe ser un amigo, tal vez un desconocido. Estoy exagerando, seguro no es nada. Pero las cosas no quedaron ahí, porque las coincidencias tienen la mala costumbre de dejar pistas. Ese mismo día, en la tarde, me escribió una amiga en común con un mensaje corto, casi inocente. Oye, ¿sabías que Ana se fue de viaje con su ex? Pero tranquila, dicen que son solo amigos. Solo amigos. Las 2 palabras más inútiles del universo cuando se trata de exes. En ese momento sentí algo curioso. No fue un golpe, no fue un estallido emocional. Fue más bien, silencio. Una calma inesperada, como si todo encajara, como si dentro de mí hubiera una voz que dijera, ah, claro, ahora todo tiene sentido. No grité, no lloré, no la llamé, no hice drama, ni reclamos, ni discursos moralistas. Solo me quedé callado, y en ese silencio, en esa quietud incómoda, surgió algo que no esperaba, una idea. No una venganza impulsiva, no un berrinche, sino algo mucho más sutil, más personal, más elegante. Una revancha silenciosa. Una que no buscaba humillarla, sino simplemente recuperar mi dignidad, mi valor, mi camino. Porque ahí, en ese instante exacto, entendí que la historia no había terminado. Solo había cambiado de dirección. Después de enterarme del viaje, los días empezaron a sentirse suspendidos, como si el tiempo avanzara, pero yo no. Era raro, no estaba devastado, tampoco indiferente. Era una mezcla incómoda, como cuando te caes y te raspas, pero el ardor tarda unos segundos en llegar.
Sabes que duele, pero aún no te alcanzó el dolor. Mientras ella subía historias con frases profundas sobre conectar con uno mismo, yo me quedaba mirando el celular en silencio. Ni un reclamo, ni un ¿por qué me mentiste?, ni un mensaje impulsivo a las 3 de la mañana. Nada. Y no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí entendió que perseguir explicaciones de alguien que no quiere darlas es una guerra perdida. Así que decidí dar un paso hacia atrás. Durante esa semana empecé a observar las cosas desde afuera, como si la relación fuera una película que yo ya no estaba viviendo, sino viendo. Y desde esa distancia, todo se veía diferente. Más claro, más sincero. Volví a notar señales que había ignorado. Esa vez que le llegó un mensaje y apagó la pantalla demasiado rápido. Esa insistencia en que su ex era un buen tipo, solo que no funcionaron por tiempos. Las discusiones pequeñas que terminaban sin sentido, porque ella estaba irritable sin razón aparente. Era como si mi mente hiciera un rompecabezas y todas las piezas que antes parecían incoherentes ahora encajaban. No con rabia, sino con una lógica fría que da más fuerza que cualquier grito. Y en esa claridad empezó a formarse una idea. Una que no buscaba lastimarla, sino liberarme. No iba a competir. No iba a perseguir. No iba a mendigar un lugar que ya no me querían dar. Si ella había decidido explorar su camino, yo también tenía derecho a explorar el mío. Así que me enfoqué en mí. Volví a entrenar, salí a correr, retomé proyectos que había dejado tirados. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a trabajar con más ganas. El silencio que ella me dejó, en lugar de consumirme, empezó a transformarse en espacio. Espacio para pensar, crecer, moverme. Y en ese espacio apareció algo que no esperaba. Una mañana, mientras revisaba correos atrasados, encontré uno que había pasado por alto. Una empresa extranjera a la que había enviado mi currículum meses antes, sin mucha esperanza. Pedían una entrevista. La respondí sin pensarlo demasiado, casi por inercia. La entrevista fue bien. Luego otra. Y otra. Y, cuando menos lo esperaba, llegó una oferta. Un trabajo en otro país. Estable. Mejor pagado. Una oportunidad real. Me quedé mirando ese correo como si fuera una señal del universo. Y quizá lo era. Una puerta abierta justo cuando una persona había decidido cerrarme la suya. Y lo mejor de todo es que nadie lo sabía. Ni amigos, ni familia, ni redes sociales. Mucho menos ella. Y en ese secreto encontré una paz extraña, como si mi vida empezara a escribirse lejos del ruido de su pausa, lejos de las explicaciones que nunca me iba a dar. Mientras tanto, ella seguía publicando fotos del viaje. Las típicas imágenes que intentan parecer espontáneas, pero que gritan intención. En cada una se notaba su libertad recién descubierta, o su necesidad desesperada de demostrarla. Pero más curioso aún fue ver cómo, poco a poco, las historias se iban reduciendo. Primero eran todos los días, luego día por medio, después, nada, silencio, el suyo esta vez. Las personas siempre regresan, no necesariamente por amor, sino por costumbre, por ego, o porque la realidad no es tan emocionante como la aventura que imaginaron. A los 11 días, recibí una notificación, un me gusta suyo en una foto antigua mía. A los 13 días, un mensaje no enviado. A los 15, otra visualización de estado. No respondí a ninguno de esos gestos indirectos. No buscaba atención. No buscaba venganza. Solo estaba esperando el momento correcto. Porque cuando la dignidad se recupera, la paciencia se vuelve estratégica. Mientras tanto, yo seguía avanzando con mi plan. Firmé documentos, organicé papeles, confirmé fechas. Todo con una calma que jamás pensé que tendría en una situación así. Era simple. Ella tenía su viaje. Yo tenía el mío. No en una playa, sino hacia una vida completamente nueva. Y aunque aún no lo sabía, la historia estaba a punto de girar. Y no a su favor. Pasaron 3 semanas desde que ella se fue. 3 semanas en las que cada día me encontraba más convencido de que algo grande estaba cambiando dentro de mí. No era solo que había conseguido un trabajo en otro país. Era que había recuperado mi propia voz, mi propio tiempo, mi propia vida. El silencio se convirtió en mi aliado. Mientras ella reflexionaba, yo también reflexionaba, pero sobre mí mismo, sobre lo que realmente quería, sobre la dirección que iba a tomar. Y lo que descubrí me sorprendió. No quería perseguir a alguien que no me valoraba. No quería discutir sobre explicaciones. No quería drama. Quería avanzar. Entonces, llegó el mensaje que lo cambió todo. He pensado mucho, te extraño. ¿Podemos hablar? Mi primera reacción fue una mezcla de curiosidad y tranquilidad. Podía sentir que este mensaje no era casual. Había algo de urgencia, de arrepentimiento, de necesidad. Pero yo ya no estaba en la misma posición que al inicio. Ya no estaba esperando, suplicando ni dudando. Le respondí amablemente. Fijamos un encuentro en un café. Todo normal, cordial, sonriente incluso.
porque ahora podía sonreír sin culpa, sin rencor. Cuando la vi, fue extraño. Ana estaba diferente, tal vez más nerviosa, tal vez un poco arrepentida. Se sentó frente a mí, tratando de mantener la compostura, mientras yo la observaba con calma. Nada de desesperación, nada de reproches, solo silencio, el tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Hablamos un rato de cosas triviales, sonrisas incómodas, comentarios sobre la ciudad, sobre amigos comunes, y luego llegó el momento inevitable, la pregunta que no me sorprendió. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa ahora? Ahí estaba, la frase que hace temblar el piso bajo los pies de cualquiera. Pero yo ya no temblaba. Respiré profundo, la miré directamente a los ojos y, con una calma que parecía casi ensayada, le conté. Me ofrecieron un trabajo en otro país. Me voy en unas semanas. Su expresión cambió instantáneamente. Esa mezcla de sorpresa, incredulidad y miedo en su rostro era casi poética. Por un segundo, me pregunté si alguna vez había sentido lo mismo por mí que yo estaba sintiendo ahora. Tranquilidad, libertad y control absoluto. Ella buscó palabras, intentó explicar algo, suplicó quizás, pero yo la dejé hablar sin interrumpir. Después, simplemente sonreí y repetí, con la misma frase que ella había usado semanas atrás. Necesito una pausa para reencontrarme. Hubo un silencio largo, pesado, cómodo para mí, incómodo para ella. En ese instante, comprendí algo profundo. No se trataba de venganza. No se trataba de hacerla sentir mal. Se trataba de recuperar mi historia. Se trataba de tomar las decisiones correctas para mí, incluso si eso significaba que otros quedaran atrás. Y mientras la veía intentar procesar lo que acababa de escuchar, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Una paz que no depende de su aprobación ni de su arrepentimiento. Una paz que solo viene de estar en el camino correcto para uno mismo. Al salir del café, sentí que algo dentro de mí se había cerrado para siempre. No había rencor, no había odio. Solo un cierre elegante, silencioso, firme. Y, por primera vez desde que comenzó todo esto, sonreí de verdad. Porque a veces, la mejor venganza no se logra con gritos, reproches o escándalos. La mejor venganza es simplemente tomar tu vida, tomar tus decisiones y demostrar que puedes ser feliz, sin depender de nadie que no valore lo que eres. Pasó el tiempo, meses que se sintieron largos y cortos al mismo tiempo. Me mudé a otro país, me instalé en mi nuevo trabajo y empecé a construir una rutina que antes solo podía soñar. Todo era diferente, nuevas calles, nuevas personas, nuevos proyectos, y sobre todo, una nueva versión de mí mismo. Al principio, hubo momentos en que la memoria traía de golpe su voz, su risa, los pequeños detalles que habían hecho que 2 años se sintieran eternos. Momentos en los que era tentador mirar atrás, en los que un mensaje suyo hubiera podido hacerme dudar. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba la sensación en el café, la calma absoluta al decir mis propias palabras, la sensación de que yo era dueño de mi historia. Y así, cada recuerdo se transformaba en una lección, no en un arrepentimiento. 1 año después, recibí un mensaje desde una cuenta nueva. No decía mucho, solo algo como, «Hola, ¿me recuerdas?». Mi primer impulso fue mirarlo, reflexionar un segundo, y luego, simplemente, ignorarlo. No había necesidad de justificarme, de responder, de abrir una puerta que yo ya había cerrado. Ese simple acto de no responder fue más poderoso que cualquier confrontación, más limpio que cualquier discusión. Fue la evidencia silenciosa de que había seguido adelante, de que mi vida ya no estaba atada a lo que ella hacía o dejaba de hacer. Aprendí algo importante en todo este proceso. La venganza directa puede doler, puede ser satisfactoria momentáneamente, pero la verdadera fuerza está en tu propia transformación, en recuperar tu tiempo, tu dignidad, tu dirección, en demostrarte a ti mismo que tu felicidad no depende de quienes deciden alejarse de tu vida. A veces, la vida te pone pruebas difíciles, personas que traicionan, decisiones que lastiman, silencios que confunden. Y a veces, esas pruebas no están ahí para castigarte, sino para enseñarte algo que no aprenderías de otra manera. Que tu valor no lo determina nadie más que tú. Que la libertad y la paz son mejores que cualquier venganza visible. Que la sonrisa al final, esa que nace de sentir que todo está bajo control, es la más poderosa de todas. Hoy, 1 año después, sigo recibiendo recordatorios de esa historia, fotos, mensajes, historias de redes sociales, pero ya no me afectan. No hay tensión, no hay rencor. Solo gratitud por haber aprendido a priorizarme, a construir mi vida y a no aferrarme a lo que no me pertenece. Porque a veces, la mejor venganza no es demostrarle nada a la otra persona. La mejor venganza es vivir bien, seguir adelante, crecer y sonreír mientras el mundo sigue su curso, sin necesidad de mirar atrás. Y así es como terminé mi historia con Ana, sin gritos, sin reproches, sin lágrimas innecesarias, solo un capítulo cerrado con calma, madurez y
sobre todo, libertad. A veces, eso es suficiente para sentir que ganaste.